La variante Omicron es una variante altamente contagiosa. Según muchos expertos, esta variante sería el agente más infeccioso que habría conocido la humanidad. Y ante ello, muchas personas indicarían de que es posible que una gran parte de la población del mundo se infecte. Sin embargo, existiría un punto favorable ante ello. No todos desarrollarían síntomas. En una reciente publicación dada este 28 de enero 2022, investigadores y expertos habrían identificado 7 señales que podrían indicar que una persona se infectó por Omicron y, lo más importante, sin saberlo. ¿Es posible tener Omicron sin tener conocimiento de ello? En este video vamos a compartir esta reciente investigación y, lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una investigación que fue dada este 28 de enero 2022, en donde un grupo de expertos habrían identificado 7 señales que habrían indicado que una persona se infectó por Omicron sin saberlo. Una situación bastante importante a tomar en cuenta, dado que indicaría que la persona prácticamente fue asintomática. Sin embargo, es muy importante reconocer el diagnóstico para poder limitar los contagios que se puedan presentar. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante entender que la variante Omicron sigue avanzando. Todavía, al momento, ya con 2 meses de conocer el mundo entero esta variante, se habría incrementado el número de casos, pero felizmente los resultados con respecto a la evolución de la pandemia por Omicron habría registrado y confirmado de que sería una variante que causaría menos daño y menos agresividad con respecto a la variante Delta. Una situación importante a tomar en cuenta. Hemos entendido que los síntomas son bastante variables y va a depender de acuerdo al nivel o al estatus de vacunación que tenga la persona, siendo las personas vulnerables las personas no vacunadas. Y con respecto a Omicron, es importante mencionar que una persona vacunada es una persona que tiene 2 dosis de la vacuna más una dosis de refuerzo. Sin embargo, una reciente publicación habría indicado de que es factible que muchas personas se estén infectando por Omicron sin saberlo. Y esto, en un punto favorable, podría ser de que las personas felizmente no están haciendo síntomas, lo que significa que no estarían haciendo un cuadro severo. Pero por otra parte, es muy importante identificar a estos casos de COVID-19 variante Omicron para tratar de limitar la expansión y la propagación del virus. He ahí la importancia de poder hacer un diagnóstico de una persona infectada por Omicron sin que tenga conocimiento de que se infectó. Este reporte habría sido dado el 28 de enero de 2022 y los investigadores y expertos habrían indicado 7 señales que nosotros debemos tomar en cuenta para poder sospechar de que una persona se infectó por la variante Omicron y ha tenido un COVID-19 sin saberlo. ¿Cuáles serían estas señales? En esta investigación, los expertos habrían indicado la posibilidad de que una persona se haya enfermado por Omicron sin saberlo. Es muy importante, a manera de ejemplo, que la presentadora Amy Robach del programa Good Morning America habría mencionado tener un dolor de espalda. Ella pensaba que esto era por su actividad diaria. Sin embargo, pocos días después de los síntomas que no desaparecían, ella se enteró que había dado positivo para COVID-19. La variante Omicron y coronavirus en general pueden acercarse sigilosamente a las personas, infectarlas y estas personas no tener conocimiento de que fueron infectadas. La variante Omicron no estaría ajeno a ello, al contrario, tendría sobre todo más infecciones sin que el paciente se entere.
¿Cuáles son estas 7 señales que habrían identificado los expertos? Según se detalla en recientes publicaciones, esta lista estaría indicada por los siguientes síntomas. Punto número 1. Tener algunos síntomas sin hacerse una prueba COVID-19. Esto es un punto importante, una señal de que muchas personas pudieron tener algunos síntomas de un resfriado, sin embargo, no quisieron confirmar el diagnóstico o no pudieron confirmar el diagnóstico. La sintomatología se dio en 3 o 4 días y prácticamente el paciente no se enteró que tenía COVID-19. Esta es la primera característica o señal que una persona pudo tener COVID-19 sin saberlo, dado que los síntomas que se presentan con relación a la variante Omicron son muy parecidos a un resfriado o a la gripe. Entonces, síntomas de resfriado sin confirmación de prueba COVID-19 sería la primera señal que uno pudo tener COVID-19 sin saberlo. Obviamente que el diagnóstico se podrá hacer una vez que el paciente posteriormente presente alguna sintomatología asociado al COVID prolongado que se puede dar en personas asintomáticas o con cuadros leves. Segunda condición, pensar que uno tenía gripe, pero en realidad era coronavirus y gripe a la vez. Otra condición importante, otra condición en donde los pacientes pueden pensar que su cuadro sintomático es de una gripe o un resfriado y finalmente ser COVID-19. Es como la primera señal, en donde el paciente puede estar enfermo pero no se hace una prueba. Pacientes con resfriado común, pacientes con síntomas de resfriado o de gripe que no se realizan una prueba, no se puede descartar que el cuadro no sea de COVID-19. Tercera señal que los investigadores reportan, caída de cabello. La caída de cabello es un cuadro que se está asociando mucho a la infección por la variante Omicron. Caída de cabello en grandes cantidades es una condición que también está mencionado y que podría estar explicándose por una enfermedad COVID-19, sobre todo variante Omicron. Hasta el momento, 3 señales importantes a tomar en cuenta. Persona que esté enferma pero que no se hace estudios, persona con síntomas de resfriado o de gripe que no se hace un estudio para confirmar si es COVID, caída de cabello sobre todo en grandes cantidades. Tercera condición. Cuarta condición a tomar en cuenta, familiar enfermo. Si tenemos nosotros familiares en casa que han tenido COVID-19 confirmado con una prueba de diagnóstico, es muy probable que uno sea infectado y es asintomático. Y eso no significa que ese paciente o esa persona realice o presente algunos síntomas post-COVID. Importante tomar en cuenta, paciente o persona que tiene familiares infectados con COVID-19, es muy probable que la persona se infectó y no tenga conocimiento de ello. Quinta condición, problemas estomacales. Un punto importante que estarían también refiriendo los expertos serían las manifestaciones gastrointestinales, dolor abdominal, náuseas, vómitos, quizás diarrea. Son condiciones que también se presentan en la infección por Omicron en un paciente que no ha desarrollado mayor sintomatología. Importante a tomar en cuenta esta condición. Sexta condición, infección o manifestaciones oculares. Otro punto que uno debe tomar en cuenta en relación a la variante Omicron es la posibilidad de tener manifestaciones oculares. Ya en varios reportes se ha mencionado que la mucosa de las conjuntivas pueden verse inflamadas por la infección de Omicron y ello conllevaría a enrojecimiento del ojo, a lagrimeo y ardor a este nivel. Las lesiones o las manifestaciones oculares podrían también estar indicando la infección por coronavirus variante Omicron. En séptimo lugar, tener un extraño sarpullido o infección en los dedos de los pies. Otro punto que puede pasar desapercibido, pero que es importante a mencionar. Sarpullido o infección a nivel de los dedos de los pies sería otra condición importante a tomar en cuenta para un diagnóstico diferencial de COVID-19. COVID-19 variante Omicron puede pasar desapercibido. Ello claramente significaría que la persona no estaría en riesgo de desarrollar un cuadro severo o requerir hospitalización. Sin embargo, el riesgo estaría para la comunidad, dado que esa persona puede contagiar el virus y esta infección podría llegar a una persona vulnerable y lamentablemente esta persona desarrollar un cuadro severo. Es importante que nosotros tomemos en cuenta estas 7 señales para poder nosotros, de manera oportuna, tener un diagnóstico presuntivo de COVID-19 y evitar la diseminación del virus. Tomemos en cuenta esta información. Bueno,
El día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación en donde un grupo de expertos estarían identificando 7 señales que indicarían que una persona se pudo haber infectado de COVID-19 variante Omicron sin saberlo. ¿Puedo tener Omicron sin saberlo? La respuesta es sí. ¿Cuáles serían esas 7 señales que podrían estar representando una infección por Omicron? En primer lugar, estar enfermo sin hacerse prueba COVID-19. En segundo lugar, pensar que tenemos una gripe o un resfriado y no lo confirmamos con una prueba de hisopado. En tercer lugar, caída de cabello. Cuarto lugar, familiar enfermo. Quinto lugar, problemas abdominales, estomacales. Sexto lugar, infección a nivel de ojo. Y en séptimo lugar, sarpullido o infección en los dedos de los pies. 7 condiciones que podrían indicar que una persona se enfermó por COVID-19 y que no tenía conocimiento de ello. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.